12 minutos para los libros ahora mismo. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Y hoy Joaquín Posado a este espacio nos trae un autor de sobra conocido en nuestro entorno, en estos micrófonos también y también en este espacio. Joaquín, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Porque nos traes el último libro de Félix Modroño, que nos presentaba, por cierto, hace poquito aquí en estos micrófonos. Sí, muy bien. Os escuché y me gustó mucho oír a Félix. Es cierto, el año pasado presentamos aquí la anterior novela suya, Sol de Brujas, que además nos gustó mucho porque sí, es una novela negra y además muy bien pergeñada. Nos gustó mucho y por eso además me daba cuenta el otro día escuchando la entrevista que le hacías, que está muy bien que personas que salen de nuestra tierra, que salen de nuestro contexto geográfico, que tienen tanto talento, porque Félix escribe muy bien, podamos disfrutar de su novela y jactarnos de que tiene sus raíces en nuestro entorno, ¿no? Me gusta mucho porque él, aunque nació en Vizcaya y ya anda cerca de los 60 años, como decía, sus padres proceden de Villalpando y ahí sigue teniendo familia. En fin, él se ve forzado por razones ajenas a su voluntad y sobre todo a la de su familia. Su padre se vio obligado a marcharse de Vizcaya, y él después de la adolescencia estudia Derecho en Salamanca e incluso llega a trabajar casi 20 años en el mundo financiero, pero no era lo suyo. Él siempre quiso acabar en donde está. En la literatura, en la escritura, y para bien de todos nosotros que disfrutamos con sus novelas. Además de Sol de Brujas, él había escrito anteriormente una novela negra que fue por lo que yo le conocí, la verdad, Secretos del Arenal, que me gustó muchísimo, pero se ha hecho sobre todo más conocido y más famoso por esta trilogía que homenajea a la ciudad de Bilbao. La ciudad de los ojos grises, la ciudad del alma dormida, y hoy, el final de la trilogía, la última novela, La ciudad de la piel de plata. Cierra esta serie y la cierra, yo diría, en lo más alto. Sí. Me gusta decirlo así. Él nos hace una confidencia al final de la novela. Dice textualmente: he necesitado escribir 8 novelas para enfrentarme a una historia que siempre estuvo en mi cabeza, antes incluso de plantearme que algún día sería escritor. Así que esta va a ser la primera vez que tenga clara mi respuesta cuando alguien me pregunte ¿cuánto tiempo ha tardado en escribir La ciudad de la piel de plata? 2 puntos. Una vida. Bien, está muy bien que un autor tenga esa última sinceridad con sus lectores, ¿no? Que nos haga entender que tuvo en su cabeza durante mucho tiempo esta historia y ahora nosotros estamos leyéndola. Se podría decir que es la novela de toda una generación. Parece ser que también, como él dice, a veces hay que ajustar cuentas, no solo con uno mismo, sino con ese contexto social, político, hay que decirlo también, de esos años. Esos que nacieron en los años 60, que nacieron además allí donde sus padres habían emigrado poco tiempo antes, y que, claro, ¿cómo echar raíces si resulta que tus padres constantemente te traen al pueblo en el verano, te dejan ahí todo el verano y te vuelven a recoger cuando empieza el curso? Pues no es nada fácil. La novela, él dice que es una novela histórica contemporánea, y yo estoy de acuerdo,
porque a mí me ha servido muchísimo leer esta novela para repasar todo ese tiempo y además repasarlo casi al dedillo, porque gran parte de mi familia le ocurrió lo mismo que a los padres de Félix. Emigraron al País Vasco, vivían en Cruces, en Baracaldo, y a mí me llevaban los veranos a la inversa de lo que hacía Félix y sus padres hacían con Félix. A mí me llevaban allá, después de haber estado unas semanas en el pueblo, en San Adrián del Valle, aquí al lado, me llevaban en el tren aquel de vía estrecha, que podías bajarte a hacer un pipí corriendo, si estaba en la cuesta, lo pillabas. Bueno, fue muy divertido. Y también nos presenta y nos hace entender cómo esas familias que habían, digamos, dejado todo aquí, van allá, se instalan, trabajan como negros, nunca mejor dicho, y acaban teniendo un éxito importante. El País Vasco, habría que decir también Cataluña y algunas otras ciudades que recibieron emigración de Castilla, de León, de Extremadura. Estaría muy bien que reconocieran un día lo que deben a nuestros abuelos, a toda esta generación que se fue allá a trabajar, ¿no? Bueno, pues en esta novela hay, como decía, un protagonista fundamental, que es la ciudad de Bilbao. Lo es en la parte urbana, nos presenta ese Bilbao de los años 80, cuando él primero había abandonado, siendo adolescente, porque sus padres, en la historia, nos dice que su padre tiene que abandonar Lemóniz, era objetivo etarra, esa central nuclear que se estaba intentando construir, y él vuelve 10 años después. Esta es la historia que nos cuenta. Nos cuenta que Alberto Cepeda, ese joven que no dejamos de identificar en algunos momentos con Félix, algo tiene de Félix. Él dice, en efecto, que tiene mucho de autobiográfico, pero es una autobiografía, por supuesto, en donde a lo mejor el 80% es inventado, pero sí hay esos anclajes en su vida que tanto nos han interesado. Porque bien es cierto que si él habla de una ciudad sucia, de edificios manchados por la contaminación, por el hollín, por los altos hornos que han estado tantos años vertiendo ese polvillo que impregna las fachadas, él dice que también no solo ese espacio estaba manchado el tiempo de la gente que allí vivía por la actividad de la ETA. El terrorismo provocó que esas personas vivieran con su tiempo casi siempre en suspenso. Podía pasar lo peor en cualquier momento, en cualquier acera, en cualquier edificio. Por tanto, esa especie de contexto tan pernicioso lo relata maravillosamente Félix en la novela. Hay una trama que nos ha interesado mucho, me consta que a ti también cuando la conociste, y es la de las niñas robadas en el golpe de Estado que se produce en el 36. En ese periodo, en concreto habla de un caso del 38, de enero del 38, cuando una niña es robada a su madre y se le dice a la mañana siguiente, después de haber dado a luz, que ha muerto la niña, pero no puede ver su cadáver, y ella rompe a llorar y a gritar porque tiene plena conciencia de que se la han robado y de que seguramente vaya a manos de una familia acomodada que no podía tener familia y demás, como tantos casos hemos conocido a posteriori. Esa trama, digamos, de investigación negra está detrás de todo lo que vamos conociendo, porque Alberto, que llega como ingeniero aquí a hacer los planos, a trabajar en los planos del Guggenheim, que va a levantar ese Bilbao moderno que conocemos, es también de vocación periodista y hace una investigación muy bonita sobre esa desaparición, y la verdad con un final, yo diría por momentos emocionante. En fin, la novela es tan sugestiva emocionalmente, pero también es una novela de aprendizaje que nos hace volver a repasar aquello que creíamos saber, que creíamos conocer y que a menudo obedece sobre todo a prejuicios que tenemos sobre ese momento. Así que hay un lenguaje también muy divertido,
las palabras en euskera del narrador las traduce al español, pero cuando las pronuncia un euskaldun, o sea, un vasco, pues aparecen en su grafía original, pero también, ojo, alude a las expresiones de su abuela, que sigue viviendo en Villalpando. Y, por ejemplo, dice, la recordaba yendo a Aguda a escuchar la serie Simplemente María. La novela es muy rica en matices, en todos los sentidos. El personaje de Izarbe, precisamente, una chica que va a llevar un hilo bastante interesante en la novela, de bastante peso, porque no solo atrae física y sentimentalmente a Alberto, sino también es el nombre que ella, como nieta, tiene de esa niña que se llamó Izarbe y desapareció. Así que os invito a que os sumerjáis en este periodo tan interesante de España, esos 40 años del 60 al 2000, que también Félix refleja en su novela. Vais a disfrutar. Muchísimas gracias, Joaquín. Invitados todos a acercarse a este libro. Gracias a vosotros. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.